Amigos, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Y justo estamos en este segmento, ¿qué haría Jesús? Y justo nos preguntamos eso, Jesús, ¿qué haría en nuestro caso en torno al tema? Estamos hablando de los mártires. El martirio, don de Dios. Es un regalo de Dios para su iglesia, para que sigamos con fuerza, con ánimo. Muchas veces el sistema imperante que viola los derechos de las personas, que viola sus principales necesidades o que está por encima de su dignidad o quiere ponerse por encima de su dignidad, y cómo los mártires, aquellos hombres y mujeres que han hablado de Cristo, han sido callados porque les incomoda lo que dicen sobre la realidad, les incomoda la palabra, y por eso nosotros debemos de tomar conciencia y motivarnos, ¿sí? Aunque quieran acallar la voz de un hombre o de una mujer testigo del evangelio, eso provoca que no se calle, sino al contrario, provocan un boom, por así decirlo, es decir, una manera de que esa palabra se extienda, como ha pasado en toda la historia de la iglesia, ¿verdad? Pasó con San Esteban, yo lo decíamos al inicio del programa. En Guatemala, pues con el padre Hermógenes, el padre Aplaz, el padre Tulio Maruzo, los mártires del Quiché y tantas personas que han derramado su sangre y no por eso han quedado calladas en el olvido. Todo lo contrario, eso ha permitido que la iglesia se avive más, que la iglesia se motive más, que la iglesia tenga más esperanza, que la iglesia crea más con fe en la presencia del Señor que está vivo y que ama a los suyos. Y por eso es necesario que nos formemos más en este tema del martirio, que valoremos a nuestros mártires. Y cuando tú sepas que, por ejemplo, como los mártires del Quiché, que serán beatificados más adelante en Guatemala, puedas participar de estos acontecimientos que han marcado la vida de tu iglesia, la vida de nuestra iglesia. Qué hermoso hacerlo, ¿verdad? Y por eso les hago esa cordial invitación. También recordar, formarnos un poquito. Hay literatura sobre el martirio, hay literatura sobre los que han sido testigos del amor en diferentes lugares, en diferentes tierras. En Guatemala está lo que se llama el diario del padre Hermógenes, las líneas que el padre hacía y que muy abiertamente ahora están disponibles para el público, para todo el pueblo de fe. Y seguramente allá en las librerías católicas o en la parroquia San José Pinula. Así que es importante no perder de vista el objetivo que tienen los mártires, Jesús. Así es, los mártires no tenían ideologías. Los mártires no estaban pensando en violencia. Los mártires no estaban pensando en otra cosa sino en Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué harías tú? Jesús definitivamente abrazaría al mártir. Jesús los recibe en el cielo, pero Jesús también se formaría más en la materia. Jesús, sin lugar a dudas, apoyaría, ¿verdad?, las causas de los mártires. Así que también tú toma la actitud que tomaría nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tomaría una actitud de fe, pero también una actitud que todo mártir tiene de ser consciente de su misión profética bautismal. De eso hablaré en breve. Que Dios les bendiga. Sigamos con esta sintonía. Continuamos entonces con el tema de los mártires, el martirio, don de Dios. Y justo ya nos aproximamos a celebrar el Día de los Protomártires de Roma, el 30 de junio. Y el mismo día celebramos en Guatemala al padre Hermógenes López, que fue asesinado cruelmente allá en San José Pinula y derramó su sangre para bien del pueblo. Y él le llamaba al pueblo de San José Pinula, sus parroquianos les llamaba mis Pinulas, imagínense ustedes, qué hermoso, ¿verdad? También recordemos que los mártires en todo el mundo entero, especialmente en aquellos países de persecución todavía hoy, han perseguido a muchas personas. Y hay mártires que no están en el santoral romano, en el martirologio cristiano romano, no. Hay mártires que tal vez no han sido reconocidos todavía públicamente por la iglesia, pero que siguen siendo hombres y mujeres de valor, que entregaron su vida de fe por la causa del reino. Y eso nos tiene que llenar de gozo, porque sabemos que hay hombres que están convencidos de que Dios vive, de que Dios está entre nosotros. ¿Y qué es lo primero que han predicado? A un Cristo vivo. Así es. Veamos cómo Jesús en su tiempo era una persona que estaba con los enfermos, con los necesitados, con los moribundos, con los huérfanos y viudas. Y los mártires tienen esa característica, hombres y mujeres que se preocupan por su prójimo, por el que está a su lado.
pero también son hombres que viven su misión profética. Recuerda, cuando te llevaba tu papá y tu mamá a la pila bautismal, el sacerdote decía: hoy quedas consagrado con la actitud de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Desde la pila bautismal tenemos todos los cristianos una misión profética de anunciar la palabra y de denunciar las injusticias. Y es lo que los mártires tienen claro. Denuncian las injusticias y vejámenes contra todo aquel que es despreciado, contra aquel desvalido, contra aquel que no tiene voz. Y es importante saber que la misión de un mártir entonces ha consistido en eso, en ayudar al prójimo, en hacer notar los valores y dignidad de la persona. La persona para un mártir no es un número más, como para el sistema, como para un estado. La persona no es nada más un número de EPI, un número de cédula o alguien que está dentro de la producción del país. No, es un ser humano con dignidad propia que le ha sido dada desde su nacimiento por nuestro Señor. Vean entonces, y los mártires son personas que han tenido actitudes normales, personas como tú y como yo. Sí, que vivieron una vida normal, que seguramente tuvieron tentaciones, tribulaciones, pero que vivieron la convicción de la palabra, la convicción del evangelio, la convicción de creer en Cristo, la convicción de imitar a la persona de Cristo. Eso es lo que hacen los mártires, imitan a Jesús. Y entonces, ¿qué haría Jesús en este momento? Imitar al Padre, lo que hizo. Por eso te invito para que tú, al igual que los mártires, imites a Jesús en sus acciones, en su obrar, en su manera de proceder. Cuando veas injusticias y sabes que es correcto hacerlo, señala si es prudente. También es necesario tener cuidado. Los mártires no eran personas que a diestra y siniestra andaban diciendo las cosas. No, eran personas prudentes que en su momento sabían que tenían que actuar. Bueno, pues te invito para que lo hagas. Recuerda cómo San Juan Bautista señaló a Herodes que estaba en un pecado con Herodías. Que el Señor nos ayude a tomar esta conciencia de fe y que nos permita seguir siendo testigos del amor de Dios en todo el mundo. Muchísimas gracias, Padre Robertson, por estas reflexiones que estamos llenando todos nosotros, los que estamos allí sintonizando el programa. Agradecemos que estén ahí en sintonía en este tema que es bastante particular, bastante singular, pero es de bastante importancia en nuestra vida cristiana. Entender muy bien qué es el martirio nosotros nos lleva, como les decía en el segmento anterior, nos lleva a que podamos meditar y reflexionar acerca de cómo estoy llevando yo mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, una característica muy esencial de los hermanos mártires es que entregaron su vida por los demás. Es decir, ellos se quitaron su propia vida y la pusieron para los demás en servicio del Señor. Nosotros hoy en día, en esta actualidad, tal vez nos da miedo en hacer, sin duda, tal vez, la señal de la cruz antes de comer o durante un día particular en frente de muchas personas, incluso de extraños. Pero cuando nos toca dar el testimonio que nosotros somos verdaderamente católicos, cristianos, que seguimos a Jesús no solamente por nombre, sino por acciones, por testimonio. De esa misma manera, nosotros tenemos que enseñar a los demás que eso es lo que haría Jesús. Y por eso estamos en este segmento. ¿Qué haría Jesús? Pues Jesús nos enseñó que sobre todo tenemos que llevar el nombre de Dios para que Él sea reconocido. Porque así como Jesús tuvo en toda su etapa evangelizadora, durante esos 3 años en donde Él estuvo en esa misión permanente, en buscando a aquellas personas que necesitaban la salvación de Dios, Él enseña que esa salvación llega a través de la fe. Y si nosotros, los que seguimos a Jesús, no tenemos ni enseñamos esa fe, estamos perdiendo un gran regalo que Dios nos da. El regalo de enseñar a los demás que la vida de las demás personas es importantísima, tiene valor. La vida de las demás personas importa. No solamente tu propia vida, no solamente la vida que tal vez de tu familia o de las personas que amas, sino que la vida de todos. La vida es importante. Y Jesús nos enseñó que la vida que Él nos ha dado, que Él nos da a través de su muerte, la vida eterna, es sumamente más importante. Por eso, cuando existen injusticias,
cuando existe una sociedad en donde se ha quitado el valor de la propia vida, en donde es mejor matar antes que nazca, es mejor matar cuando ya no es parte de una sociedad, cuando hemos estado en una sociedad en donde se ha idealizado la muerte, nosotros los cristianos tenemos que enseñar que lo más importante es la vida. ¿Por qué hablo de esto cuando hablamos de martirio? Porque los mártires dan la vida por completo. Y esa vida que los mártires nos enseñaron a entregar, esa es la vida que nosotros tenemos que defender. Por eso está vinculado directamente la vida con el martirio, porque la vida que nosotros tenemos es una vida que Dios nos regaló para hacer la diferencia. Y es lo que quiero dejarte también, que en ese segmento, ¿en qué haría Jesús? Jesús nos enseñó a que tenemos que estar en esta vida y hacer la diferencia. Una diferencia que nos haga notablemente cristianos y que no nos sigan a nosotros, sino que sigan a Cristo. Que sigan a Cristo con tu forma de hablar, con tu forma de expresarte, con tu forma de vivir. Que tus hijos puedan imitarte a ti, pero porque tú estás imitando a Cristo. Como siempre les he dicho, esa medida que Pablo nos ha dejado es una medida muy alta, pero es una medida santa. Que nosotros podamos decir que nos imitan a nosotros porque yo imito a Cristo. Y esa manera es como nosotros los cristianos tenemos que vivir todos los días. Una manera santa, una manera de vivir en donde podamos estar sin ningún tipo de reproches. Y eso es donde nosotros vamos a cambiar una sociedad. La sociedad en que vivimos, en donde está tal vez cansada, especialmente en estos tiempos de pandemia, está cansada de malas noticias. Tú tienes la capacidad de dar buenas noticias. Y el martirio, sobre todo, es ese regalo que Dios nos dejó a través de muchos hermanos. Y quién sabe si alguno de ustedes o nosotros estemos llamados a esa misión del martirio. Porque sobre todo el martirio tiene sentido cuando es una causa cristiana. Es por la defensa de los demás, la defensa de los derechos de los demás, en donde tiene importancia la vida. Así que cada uno de nosotros estamos llamados a que defendamos la vida desde su concepción hasta el último momento que Dios decide. Pero asimismo estamos también llamados a entregar nuestra propia vida hacia el servicio de los demás, al servicio del prójimo. Hoy en día, y regresando con el tema que estamos viviendo hoy por hoy, el tema de la pandemia alrededor del mundo, cuántos médicos, enfermeras, equipo médico, bomberos y todas estas personas que se están entregando cuerpo y alma por completo para la causa de que las personas se puedan curar. ¿Sabes? Estas personas se están entregando por completo y tal vez incluso algunos ni siquiera creen en Dios, pero estoy seguro que esta experiencia que están viviendo los va a acercar a la divinidad, a Dios mismo. Y muchos sacerdotes que están en los hospitales atendiendo personas con estas enfermedades, se están arriesgando también los sacerdotes, las religiosas, y que posiblemente muchas estén contagiadas con esta enfermedad, pero ellos se están entregando por completo, porque dicen que porque eso vinieron, para servir a los demás. Ahora nosotros que estamos tal vez sentados en nuestra casa, que estamos con la comodidad de nuestro hogar, con la seguridad de nuestro hogar, defendiéndonos de este problema del coronavirus, ¿qué estamos haciendo de diferente? ¿Estamos entregando nuestra propia vida por los demás? ¿Estamos haciendo que esto valga la pena? ¿Que el tiempo que estamos aquí como iglesia militante valga verdaderamente la pena? Pues eso es lo que yo quiero dejarte, que puedas tener en cuenta, que no importa la edad que tengas, no importa la situación que estés social, económica, no importa la situación que te encuentres conforme a tu edad, si eres un joven o si eres una persona de tercera edad, no importa. Si tu vida tiene sentido, deja huella, y esa huella que dejes que sea como la marca de la cruz de Jesús. Así que, hermanos, que tenga sentido tu vida y que aprovechemos que el martirio, que es un don de Dios, que muchos hermanos nos han regalado su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia como lo hizo Jesús, pues nosotros mismos también tenemos que empezar a entregar nuestra propia vida por el bien de los demás. Gracias por estar siempre en sintonía de Echando las Redes. No se olviden que nosotros estamos para servir y que todos los días tú tienes que enseñar a tus hijos, a tu familia sobre la fe de Jesús. Gracias por estar siempre en sintonía.